Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, en el día de hoy les voy a explicar un problema que me surgió en el día de ayer, y es que resulta que el icono de Bluetooth, dispositivos Bluetooth, pues no me aparecía por ningún lado, y que cuando preguntaba en los administradores de dispositivos me decía que el Bluetooth no era compatible con este equipo. Y bien, me quedé un poco sorprendido porque había estado funcionando completamente siempre desde que compré este PC, este portátil, y no encontraba la solución. Bien, pensé que quizá podría hacer un vídeo como el que estoy haciendo, para intentar ayudar a otras personas que les haya pasado un problema similar, haciendo todos los procesos que yo realicé, porque hay muchas opciones para poder volver a disponer de este icono de Bluetooth, para poder hacer que nuestro PC reconozca de nuevo los controladores de Bluetooth. Bien amigos, este vídeo está basado en mi propia experiencia. Os voy a enseñar lo que yo hice para poder resolver este problema. Sin más, comenzamos. Bien amigos, lo primero que yo hice, partiendo de la base de que a mí no me aparecía el icono de Bluetooth, de que mi dispositivo no reconocía Bluetooth, es decir, que yo no lo tenía aquí ni en el administrador de dispositivos, lo que hice fue dirigirme al icono de inicio, botón de la derecha, administrador de dispositivos, y verifiqué que pues que no lo tenía aquí en esta zona. Donde ven ustedes que aparece Bluetooth, a mí no me aparecía. Es decir, mi PC no reconocía que tenía el Bluetooth. Es decir, yo no sabía qué hacer. Bien, si a ustedes les aparece como ustedes están viendo aquí, lo que tienen que hacer es desplegar esta flechita. Le dan a la primera opción, botón de la derecha, propiedades, controlador, y le darían a actualizar controlador, aceptar, para que de esta manera les pudiera buscar y solucionar cualquier problema que tuvieran ustedes relacionado con Bluetooth, siempre y cuando partiendo de que ustedes les aparezca esta opción. Pueden ir haciéndolo uno a uno, botón de la derecha, propiedades, botón de la derecha, el servidor, todos, hasta que solucionen ese problema siempre que tengan esta opción. También lo que yo hice fue que, al no aparecerme aquí esta opción, en la primera opción donde dice el nombre del equipo, desplegué esta opción aquí, botón de la derecha, y le di a buscar cambios de hardware. Le di un clic, ok, y me hizo una búsqueda de todos el hardware que yo tenía aquí, todos los adaptadores de red, todos, en fin, tampoco me aparecía. Es decir, a mí no me aparecía por ningún lado el Bluetooth. Bien, ¿qué es lo siguiente que hice? Lo siguiente que hice fue dirigirme a la configuración y verificar en dispositivos Bluetooth que tenía activada la pestaña, como ustedes están viendo que está activado, y por eso es por lo que sale aquí. A mí esta opción, este cuadradito que ven ustedes aquí, tampoco me aparecía. No sabía qué hacer, no lo tenía activado, no me aparecía ni siquiera esto. Todo esto de aquí abajo sí, pero este cuadradito que ven ustedes aquí no me aparecía. Bien, pues no sabía qué hacer. Lo siguiente que hice fue escribí en el comando ejecutar, aquí escribí ese comando regedit, le di a aceptar, le damos así, y aquí me saldría esta forma. Me fui a la segunda opción, que desplegué esta carpeta, abrí esta carpeta que dice panel de control, y aquí en el panel de control vemos que aparece Bluetooth. Esto sí me aparecía, le di Bluetooth y le di doble clic a esta carpeta. Bien, aquí lo que creé fue un registro que vemos aquí, notifications area icon, lo vamos a copiar. Esto es lo que yo creé para intentar solucionar este problema. Le di aquí en una zona en blanco, nuevo, me vine a valor de DWORD 32 bits. Es independiente si ustedes tienen una computadora de 32 bits o de 64 bits, porque son valores universales, es indiferente. Yo le di al de 32 bits, también probé con el de 64 bits, pero bueno, le di aquí y puse pegar, ok, le di a aceptar y me aparecía aquí como que estaba desactivado porque tenía un 0. Entonces le di doble clic
y puse un 1 en esta opción. Puse 1, le di a aceptar. Y bien, haciendo esto, que yo vi que en otros vídeos, en otros tutoriales, pues podían solucionar el problema del icono del YouTube de esta manera, pero a mí, haciéndolo así, tampoco me funcionó. Es decir, esta opción tampoco me valió y tuve que hacer otras diferentes opciones. Bien, ¿qué es lo siguiente que hice? Bien, la siguiente opción que hice fue dirigirme, antes de todo, tener en cuenta que siempre que realicen una acción de la que les estoy mostrando, deberían reiniciar el equipo para así verificar que les ha vuelto a aparecer. A veces aparece cuando se reinicia el equipo, ¿ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. No hagamos todas las acciones a lo loco, una detrás de otra, y no reiniciemos el equipo. Cada vez que hagamos una acción, reiniciamos el equipo y verificamos que el dispositivo Bluetooth ha aparecido. ¿Ok? Es mi experiencia personal. Bien, la siguiente opción que hice fue dirigirme aquí al buscador y escribí solución de problemas. Le di un clic y aquí me apareció esta ventana. Yo me dirigí hacia abajo hasta la opción que dice Bluetooth. Vemos aquí. Le di un clic y ejecuté solución de problemas. Me hizo la detección y comprobación del funcionamiento del Bluetooth y aquí ahora mismo, como lo tengo activado, pues me va a verificar que está todo correcto y me pondrá, vemos, corregido y vemos que está bien. Bien, pues esta opción, cuando a mí no me aparecía el Bluetooth por ningún sitio del equipo, en ningún lado lo tenía, esta opción pues aquí me decía que no reconoce el dispositivo Bluetooth porque no es compatible con este equipo. Me ponía aquí un mensaje, yo no encontraba la solución. Bien, lo siguiente podemos hacer, esa opción la podemos hacer también desde aquí, configuración, actualización de seguridad y software, y aquí en donde dice solución de problemas iríamos a la misma opción que anteriormente, ¿ok? Ese también. Pero aquí, una vez que estemos en configuración, también tenemos la opción de darle a esta opción que dice actualización y seguridad y verificar que nuestro Windows Update está actualizado, como ven ustedes aquí. Hay veces que al no tenerlo actualizado, porque las actualizaciones vienen muy habitualmente, cada ciertos días, siempre Windows te pone aquí o te marca algún tipo de actualización en el cual te dice que tienes que reiniciar y instalar esas actualizaciones. Recomiendo, muy importante, que siempre vayan actualizando constantemente el equipo, siempre, para solucionar todo este tipo de problemas. Ok, esto es otra opción. Siempre que lo hagan, se reiniciará el equipo y así problemas que tengan se podrían solucionar. Bien, amigos, así es como yo, haciendo todas estas cosas, solucioné el problema. Haciendo todo esto que hemos visto en el vídeo, aún a mí no me aparecía el dispositivo Bluetooth. Ya como solución última les diría que se dirijan a administrador de dispositivos y en la opción que aparece aquí donde aparece Bluetooth, a mí no me aparecía, estamos todavía por esta parte del vídeo y yo todavía no lo tenía, le darían a botón de la derecha propiedades, aquí a desinstalar, le darían aquí y donde dice desinstalar dispositivo, desinstalarían todos los dispositivos, todas las opciones de dispositivo Bluetooth, por si eso, teniendo en cuenta de que a ustedes les aparezca esta opción, que a mí no me aparecía, pero tienen la opción de desinstalar todos estos dispositivos que tienen Bluetooth para solucionar algún tipo de problema que ustedes tengan, porque en Windows 8, 8.1 y Windows 10 automáticamente, aunque no tengan el Bluetooth, al reiniciar el equipo, los controladores, su PC se los va a colocar, se los va a instalar automáticamente en Windows 8, 8.1 y Windows 10. En Windows 7 no se los aconsejo porque en Windows 7 no lo suele instalar por defecto. Bien, llegados a este punto, yo me encontraba con que seguía sin que apareciera Bluetooth aquí en la parte de la derecha y que no me lo reconocía mi equipo. Bien, pues me fui un poco cabreado, apagué el equipo y sin motivo aparente, chicos, es increíble, por eso les estoy haciendo este vídeo. Haciendo todo eso la noche anterior no lo conseguí, apagué el equipo, a la mañana siguiente encendí el equipo y milagrosamente vi aquí el Bluetooth que no sabía
cuál de todas esas opciones que había realizado me había sido efectiva para que me apareciera el Bluetooth. Es decir, no se preocupen, quizá les aparezca una vez apagado el equipo y suele aparecer estos pequeños fallos y a veces aparece. Como última opción de todas, les recomendaría que al apagar el equipo entraran en la BIOS del equipo. Ya saben que mediante la tecla escape, algunos equipos, otros mediante la tecla FM, cuando se está iniciando el dispositivo, dándole varios toques, pueden entrar en la BIOS y verificar que tengan activado el icono de Bluetooth. A veces en System Configuration, en esa opción aparece siempre los dispositivos que tengan y puede ser que les aparezca ese dispositivo, el Bluetooth, desactivado en la BIOS, y es el problema que pueden estar surgiendo. Yo en mi caso no era este, porque me había funcionado el Bluetooth todos estos días anteriores y no entendía por qué motivo me había desaparecido. A mí me me apareció este dispositivo y todos sus controladores, pues haciendo todas estas opciones, apagando el equipo, reiniciándolo, y me encontré que se me solucionó el problema. Bien amigos, espero les sirva este pequeño y sencillo vídeo tutorial en el cual intento exponer mi experiencia personal con este problema que me surgió. Espero les sirva. Si es así, manita arriba, suscríbanse al canal y, como siempre digo, nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales. Gracias amigos. Adiós.